Siempre me he considerado un hombre afortunado. Hasta ese día. El cielo sobre los Andes bolivianos era inusualmente despejado. Una cúpula azul, casi perfecta, sin una sola nube, parecía burlarse de nuestro pequeño grupo de turistas, hacinados en un autobús venido a menos. Éramos 17 personas, 15 turistas de diferentes países y 2 guías locales. Yo, Marat Saliev, fotógrafo ruso de 32 años, me había unido a ellos casi por casualidad. Camino de la muerte, anunció nuestro guía, Raúl, con una solemnidad teatral, mientras el autobús comenzaba a ascender por la tristemente célebre Carretera de la Muerte. La carretera más peligrosa del mundo. Fruncí el ceño ante la banalidad de sus palabras. Ya había leído todo eso en decenas de blogs de viajeros antes del viaje. 64 kilómetros de serpentín de montaña, un desnivel de más de 3.000 metros, una anchura de la carretera en algunos tramos de menos de 3 metros, ausencia de barreras, precipicios de 500 metros. Cada año mueren aquí entre 100 y 300 personas. Lo sabía todo. Y aún así, me aventuré. A mi lado estaba sentada Elis, una francesa de unos 25 años, que había conocido en un hostal de La Paz 3 días antes. Tenía el cabello rubio ceniza, recogido en un moño descuidado, y unos ojos verdes increíblemente brillantes, que constantemente escondía tras unas grandes gafas de sol. ¿Tienes miedo?, le pregunté, notando cómo se aferraba a la barra delante de ella. Un poco, sonrió. Pero las vistas valen la pena el riesgo, ¿no crees? Asentí, y volví a mirar por la ventana. La vista era realmente impresionante. Laderas verdes que se perdían en la infinitud, jirones de nubes aferradas a las cumbres, pequeños pueblos a lo lejos que parecían de juguete. Saqué mi cámara y tomé varias fotos. Unos asientos más adelante se encontraba una pareja de ancianos alemanes, Gerhard e Ingrid. Ambos pasaban de los 60, pero parecían vigorosos y llenos de entusiasmo. Frente a ellos, Jason, un estadounidense bullicioso que no se callaba ni un minuto, contando a quien quisiera oírle sobre sus viajes por todo el mundo. He estado en 47 países, se jactaba. Después de Bolivia iré a Perú y luego a Ecuador. Detrás de nosotros estaban sentados 3 turistas chinos que no paraban de hacerse fotos y charlar ruidosamente en su idioma. Junto a ellos, una joven pareja de Australia, Liam y Emma, que pasaban su luna de miel en Sudamérica. Nuestro conductor, Miguel, un hombre de unos 50 años con el rostro arrugado y los labios agrietados por el sol de la montaña, conducía el autobús con seguridad, pero sin imprudencias. De vez en cuando, murmuraba algo para sí en español, y yo captaba palabras sueltas de oraciones. Habíamos recorrido más de la mitad del camino cuando el tiempo empezó a cambiar. El cielo se cubrió de nubes y de repente empezó a llover, primero ligeramente y luego cada vez más fuerte. La carretera, ya de por sí peligrosa, se convirtió en un lodazal. No se preocupen, dijo Raúl, notando la inquietud en los rostros de los turistas. Miguel es el mejor conductor de La Paz. Lleva 20 años conduciendo por esta carretera. Pero incluso los mejores conductores cometen errores. O no errores, sino simplemente una concatenación de circunstancias contra las que ni siquiera los más experimentados pueden luchar. Nos acercábamos a una curva especialmente pronunciada. A nuestra derecha había un acantilado vertical y a la izquierda, un precipicio. Llovía a cántaros y los limpiaparabrisas apenas podían hacer frente al torrente de agua en el parabrisas. De repente, un camión salió de la curva a nuestro encuentro. En ese tramo de la carretera era prácticamente imposible que 2 vehículos se cruzaran. Miguel giró bruscamente el volante a la derecha, intentando pegarse al acantilado y dejar pasar al camión. Oí el chirrido del metal contra la piedra. El autobús rozó el acantilado con su costado. Y entonces, ocurrió lo que lo cambió todo. La rueda delantera derecha del autobús cayó en un bache lleno de agua de lluvia.
El autobús se inclinó bruscamente hacia la izquierda, hacia el precipicio. Vi cómo los nudillos de Miguel, agarrando el volante, se ponían blancos. Oí los gritos de los pasajeros. Sentí que Ellis me agarraba la mano. Y entonces el tiempo pareció ralentizarse. Vi pasar el camión a nuestro lado, cómo el rostro de su conductor se contraía de horror. Vi cómo nuestro autobús se inclinaba lenta e inexorablemente hacia la izquierda, cómo las ruedas delanteras perdían adherencia a la carretera y quedaban suspendidas sobre el abismo. «¡Dios mío!», gritó Miguel, y esas fueron las últimas palabras que oí antes de que el autobús se despeñara. La caída, los gritos, el caos. El autobús dio una vuelta en el aire, luego otra. Me golpeé la cabeza contra algo duro. Se hizo la oscuridad en mis ojos. Lo último que recuerdo son los ojos verdes de Ellis, muy abiertos por el horror, y su mano, aún agarrando la mía. Y entonces llegó la oscuridad. Dolor. Un dolor insoportable, punzante en todo el cuerpo. Fue lo primero que sentí al recobrar la conciencia. Lo segundo, frío. Un frío penetrante, húmedo, del aire de la montaña. Abrí los ojos y vi un cielo gris, cubierto de nubes. Había dejado de llover, pero la humedad aún flotaba en el aire, asentándose en mi piel en pequeñas gotas. Intenté moverme y gemí de dolor. Cada movimiento provocaba dolorosas punzadas en todo el cuerpo. Lentamente, muy lentamente, me incorporé sobre los codos y miré a mi alrededor. Lo que vi se grabaría para siempre en mi memoria como la encarnación de una pesadilla. Los restos destrozados del autobús yacían a unas decenas de metros de mí. El metal estaba aplastado, como una lata de aluminio en la mano de un gigante. Los cristales, hechos añicos. Alrededor se esparcían bolsos, mochilas y pertenencias personales de los pasajeros. Y cuerpos. Los cuerpos inertes de mis compañeros de viaje. Cerré los ojos, intentando controlar las náuseas. Respiré hondo varias veces. Cuando los volví a abrir, la realidad no había cambiado. No era un sueño. Era una pesadilla hecha realidad. Con dificultad, me puse de pie. La pierna izquierda me respondió con un dolor agudo, probablemente un esguince o una luxación, pero no una fractura, pues de otro modo no me habría podido levantar. Tenía el brazo derecho muy arañado y un corte profundo en el antebrazo, del que manaba sangre. Me apreté la palma de la mano contra la herida, intentando detener la hemorragia. La cabeza me resonaba como después de una resaca monumental. Me la palpé y encontré un chichón enorme en la nuca y otra abrasión en la frente. La sangre ya se había secado, formando una costra. Tambaleándome, me dirigí hacia los restos del autobús. Por el camino tropecé con algo y caí de rodillas. Era una mochila, mi propia mochila, que milagrosamente había aparecido allí, casi intacta. La agarré como un náufrago se aferra a una tabla. Era algo familiar, algo de la vida anterior, de la vida antes de la catástrofe. Llegué hasta el autobús y miré al interior a través de una ventana rota. El espectáculo era horrendo. Cuerpos de pasajeros atrapados entre los asientos retorcidos, extremidades dobladas de forma antinatural, sangre, mucha sangre. Me eché hacia atrás y caí al suelo, ahogándome en el horror y la desesperación. ¿Hay alguien con vida?, grité, pero mi voz sonó débil y ronca. ¿Alguien? El silencio fue mi respuesta. Solo el viento silbaba entre las rocas, y en la lejanía, el grito de un ave. Tenía que revisar a cada uno de ellos. Tenía que asegurarme de que nadie había sobrevivido, salvo yo. O, quizás, encontrar a alguien más con vida. Reuniendo todas mis fuerzas, me acerqué de nuevo al autobús. Miguel, nuestro conductor, estaba muerto. Su cuerpo quedó atrapado entre el volante y el asiento, la cabeza colgando inerte sobre el pecho. Raúl, el guía, yacía a su lado, con los ojos abiertos
y mirando al cielo sin ver nada. Me abrí paso a través del interior destrozado del autobús, comprobando el pulso de cada pasajero, aunque la mayoría estaban evidentemente muertos. La pareja alemana, los turistas chinos, los australianos de luna de miel, el ruidoso americano Jason. Todos habían muerto en el acto o poco después de la caída. Y entonces la vi. Elisa yacía medio expulsada del autobús. Su cabello rubio se extendía por el suelo y sus ojos verdes estaban cerrados. Parecía casi tranquila, como si estuviera durmiendo. Me arrodillé a su lado y le tomé la mano. Aún estaba tibia, pero no tenía pulso. «Elisa», susurré, «por favor, despierta». Pero no despertó. Nadie despertó. De las 17 personas que iban en el autobús, solo yo había sobrevivido. ¿Por qué? ¿Un capricho absurdo del destino? ¿O un castigo cruel? Quedarme solo entre los muertos, con el sentimiento de culpa por estar vivo mientras ellos no. No sé cuánto tiempo permanecí allí, entre los muertos. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo había perdido todo sentido. Un sonido me sacó del aturdimiento. El lejano rugido de un motor en algún lugar de arriba, en la carretera. Levanté la cabeza y vi un punto diminuto. Un coche o un camión que pasaba por la carretera serpenteante. ¡Eh!, grité, agitando los brazos. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! Pero el vehículo estaba demasiado lejos, y mi voz era demasiado débil. El coche desapareció tras una curva, sin siquiera aminorar la marcha. Solo entonces comprendí la magnitud de mi situación. Estaba solo, herido, en las montañas de Bolivia, en el fondo de un barranco de 500 metros. El asentamiento más cercano estaba a varias decenas de kilómetros. La noche se acercaba, y con ella, el frío y, posiblemente, la lluvia. No tenía comida, ni agua, ni ropa de abrigo. Solo una mochila con una cámara de fotos y algunos objetos personales. Tenía que salir de allí. Tenía que llegar hasta la carretera, encontrar ayuda, informar de la catástrofe. Tenía que sobrevivir, no por mí, sino por los que habían muerto. Para contar su historia, para que sus cuerpos no se quedaran aquí para siempre, olvidados por todos. Con ese pensamiento, empecé a actuar. Lo primero que hice fue registrar mi mochila. Dentro había una cámara de fotos, baterías de repuesto, un cuaderno, un bolígrafo, una navaja plegable, un encendedor, una botella de agua de medio litro, medio llena, una barrita energética, protector solar, un botiquín con medicamentos básicos, aspirina, ibuprofeno, tiritas, vendas, antiséptico. No era mucho, pero era mejor que nada. Abrí el botiquín y me limpié las heridas con el antiséptico. Me puse una venda en el corte del brazo. Luego me examiné la pierna. Estaba hinchada y dolorida, pero, afortunadamente, no rota. El siguiente paso fue registrar los restos del autobús y los cuerpos de los fallecidos en busca de algo que pudiera ayudarme a sobrevivir. Me odiaba a mí mismo por hacer esto. Parecía que estaba robando a los muertos. Pero no tenía elección. Era una cuestión de vida o muerte. Encontré un teléfono móvil en el cuerpo de Miguel, pero estaba roto e inservible. En el de Raúl, una cantimplora casi llena de agua y un paquete de galletas. De uno de los turistas chinos saqué una chaqueta que me quedaba grande, pero que podría protegerme del frío. De la pareja alemana, un botiquín más completo que el mío, con antibióticos y analgésicos. De los australianos, una brújula y un mapa de Bolivia, aunque no muy detallado. El hallazgo más valioso resultó ser una navaja suiza multiusos que encontré en el bolsillo de Jason. «Lo siento, amigo», murmuré, arrebatándosela. «A ti ya no te servirá, pero a mí podría salvarme la vida». Por último, registré a Elisa. Encontré una bufanda que podría servir como vendaje adicional o aislante térmico, y una pequeña libreta con direcciones y teléfonos, probablemente de sus familiares y amigos. Tomé la libreta
decidido a que, si sobrevivía, me pondría en contacto con ellos para contarles sobre sus últimos días. Reuní todo lo necesario y metí las cosas en mi mochila. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso y comprendí que no llegaría a la carretera antes de que oscureciera. Tenía que encontrar un refugio para pasar la noche. No lejos del lugar del accidente descubrí una pequeña cueva, más bien una oquedad en la roca, pero lo suficientemente profunda como para protegerme del viento y una posible lluvia. Recogí algunas ramas y hierba seca, las apilé a la entrada de la cueva y, con la ayuda de un encendedor, encendí una pequeña fogata. La llama daba algo de calor y, lo que era más importante, luz. Me senté junto al fuego, apoyando la espalda contra la fría roca, e intenté asimilar lo sucedido. Hacía tan solo unas horas era un turista común y corriente, un fotógrafo en busca de bonitas tomas. Ahora era el único superviviente de una terrible catástrofe, herido y solo en un país extranjero, en las montañas, a miles de kilómetros de casa. Saqué la libreta y un bolígrafo y empecé a escribir. La fecha, la hora, según mis cálculos, el lugar. Una descripción de la catástrofe, en la medida en que la recordaba. Los nombres de los fallecidos que conocía, mi situación actual y los planes para mañana. Si no sobrevivo, escribí al final, y alguien encuentra esta libreta, por favor, informe de lo sucedido a las autoridades. Por favor, encuentren los cuerpos y devuélvanlos a sus familias. Por favor, comuniquen a mi familia que los amaba. Cerré la libreta y la guardé en el bolsillo de la chaqueta, cerca del corazón. Luego saqué la cámara de fotos y revisé las últimas imágenes que había tomado antes de la catástrofe. Vistas de las montañas, rostros sonrientes de los turistas, Elisa, riendo de alguna broma. Todos parecían tan vivos, tan felices. Y ahora ya no están. Apagué la cámara para ahorrar batería. Quizás todavía me sea útil, si no para fotos, al menos para enviar señales. La noche se abatió sobre las montañas, trayendo consigo frío y silencio. Eché al fuego las últimas ramas y me envolví en la chaqueta, tratando de calentarme. El dolor en el cuerpo había disminuido un poco gracias a los analgésicos del botiquín, pero el cansancio y el agotamiento emocional estaban haciendo mella. Antes de dormirme, miré las estrellas, visibles desde la entrada de la cueva. Eran brillantes y cercanas, como si se pudieran alcanzar con la mano. En otra situación, habría admirado esa belleza, habría hecho decenas de fotos. Ahora solo podía pensar en que esas mismas estrellas las veían mis familiares en Rusia, sin sospechar lo que me había ocurrido. Volveré, les prometí mentalmente. Sobreviviré y volveré a casa. Con este pensamiento cerré los ojos y me sumí en un sueño inquieto, plagado de pesadillas sobre el autobús cayendo y los gritos de la gente que moría. El amanecer en los Andes llega de repente. Hasta hace un momento era de noche, y ahora los primeros rayos de sol atraviesan las nubes, tiñendo las montañas de rosa y oro. Me desperté por el frío. La fogata se había apagado hacía mucho, y el frescor matutino calaba hasta los huesos. Todo el cuerpo me dolía por la postura incómoda en la que había pasado la noche, y las heridas me recordaban su existencia con un dolor sordo y punzante. Me levanté lentamente, frunciendo el ceño por el dolor en la pierna izquierda. La hinchazón había disminuido un poco, pero todavía era difícil caminar. Di unos pasos, estirando los músculos entumecidos, y miré fuera de la cueva. El día prometía ser claro, lo que era bueno y malo a la vez. Bueno, porque no habría lluvia que pudiera complicar el ascenso. Malo, porque en campo abierto, sin nubes, el sol quemaría la piel sin piedad. Volví a la cueva y examiné mis provisiones. Tenía menos de 1 litro de agua, en la cantimplora de Raúl y los restos en mi botella. De comida, una barrita energética y un paquete de galletas. Poco, muy poco.
Pero no había elección. Tenía que salir de allí, y cuanto antes. Me comí la mitad de la barrita, acompañándola con unos sorbos de agua. El resto tenía que reservarlo. Luego metí las cosas en la mochila, me puse crema solar en las zonas expuestas de la piel y salí de la cueva. Lo primero que decidí hacer fue examinar de nuevo el lugar del accidente a la luz del día. ¿Y si me había pasado algo por alto ayer, en estado de shock y con prisas? ¿Quizás quedaba algún teléfono o radio funcionando? ¿O provisiones de comida y agua? Los restos del autobús parecían aún más espeluznantes a la brillante luz del día. El metal brillaba al sol. Los trozos de cristal relucían como cristales. Los cuerpos. Los cuerpos empezaban a cambiar. No había pasado ni un día, pero en el clima cálido la descomposición se produce rápidamente. Traté de no mirarlos mientras registraba el autobús. Desafortunadamente, no encontré nada útil que se me hubiera pasado por alto ayer. Ni un teléfono que funcionara, ni provisiones adicionales de agua o comida. Lo único que encontré fue un pequeño espejo en el neceser de una de las turistas. Lo cogí, pensando que podría servir para hacer señales. Antes de marcharme, decidí hacer algo por los fallecidos. No podía enterrarlos. La tierra estaba demasiado dura y no tenía herramientas. Pero al menos podía cubrir sus cuerpos. Recogí la ropa esparcida, trozos de tela de los asientos del autobús, todo lo que pudiera servir como improvisados sudarios. Uno por uno, fui cubriendo los cuerpos, susurrando palabras de despedida, en ruso, en inglés, en un español chapurreado. No era una persona religiosa, pero en ese momento quería creer que hay algo después de la muerte, que las almas de esas personas habían encontrado la paz. A Elisa la cubrí la última. Le puse al lado sus gafas de sol, que había encontrado cerca, y le susurré. Perdona que no haya podido salvarte. Una vez terminado este triste ritual, hice algunas fotos del lugar del accidente, como prueba para las autoridades, como recuerdo para las familias de los fallecidos. Luego me giré hacia la ladera de la montaña y comencé mi ascenso. La subida prometía ser dura. La pendiente era pronunciada, en algunos puntos casi vertical, cubierta de piedras sueltas y vegetación escasa. Decidí ascender no directamente hacia arriba, sino en diagonal, eligiendo un camino menos empinado, aunque más largo. La primera hora pasó relativamente fácil. La adrenalina y la determinación me daban fuerzas. Iba trepando, agarrándome a salientes de las rocas, raíces de plantas, a veces simplemente clavando los dedos en la tierra. Mi pierna herida ralentizaba el avance, pero intentaba no prestarle atención. A la segunda hora, las fuerzas empezaron a flaquear. El sol subió alto y me quemaba la espalda sin piedad. El sudor me cegaba, tenía la boca seca, pero no podía permitirme gastar la valiosa agua. Cada paso me costaba un mundo. La respiración se hizo pesada y jadeante. Me detuve en una pequeña cornisa para tomar aliento. Al mirar hacia atrás, vi que había subido ya bastante. El lugar del accidente parecía un autobús de juguete en un arenero infantil. Pero hasta la carretera aún quedaba mucho. Me permití unos sorbos de agua y continué la ascensión. La tercera hora fue una verdadera prueba. Los músculos ardían por la tensión, las heridas comenzaron a sangrar de nuevo, la cabeza me daba vueltas por el cansancio y la altura. Varias veces estuve a punto de caerme cuando las piedras resbalaban bajo mis pies o las manos se deslizaban de los salientes. En uno de esos momentos, me quedé colgando al borde de un pequeño precipicio, agarrándome con una mano a la raíz de alguna planta. La otra mano buscaba desesperadamente un punto de apoyo, las piernas colgaban en el aire. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Ahora no, pensé, no puedo morir ahora, no después de todo lo que he pasado. Con un esfuerzo desesperado, me impulsé con la mano, encontré un saliente con el pie y salí a una zona relativamente segura de la ladera. Me tumbé de espaldas, respirando con dificultad, mirando al cielo. Las nubes flotaban muy por encima, indiferentes a mi lucha por la vida.
Después de un breve descanso, continué el camino. La cuarta hora de ascenso se fundió con la quinta con la sexta. El tiempo perdió su significado, solo existían la roca bajo mis manos, el siguiente paso, el siguiente saliente al que agarrarse. A media tarde estaba exhausto hasta el límite. El agua casi se había terminado, no había llevado comida para no sobrecargar la mochila. El sol estaba en su cenit, e incluso en las montañas el calor era insoportable. Encontré un pequeño nicho en la roca donde podía protegerme de los rayos directos y decidí hacer un alto. Sentado a la sombra, saqué la cámara y comprobé cuánto había subido. Ampliando al máximo la imagen de la carretera de arriba, intenté distinguir los detalles. Me pareció ver movimiento, quizás coches circulando por la carretera serpenteante. Esto me dio esperanzas. Estaba más cerca de mi objetivo que del lugar del accidente. Después de descansar durante aproximadamente una hora, continué la ascensión. Ahora la pendiente se había vuelto aún más pronunciada, casi vertical en algunos puntos. Me movía lentamente, comprobando cuidadosamente cada punto de apoyo antes de transferir el peso a él. En un momento dado, oí un ruido de piedras que se desprendían desde arriba. Al levantar la cabeza, vi un pequeño desprendimiento de rocas que se dirigía directamente hacia mí. Instintivamente me pegué a la roca, aplastándome contra ella con todo el cuerpo, intentando hacerme lo más pequeño e invisible posible. Las piedras pasaron a pocos centímetros de mí, algunas golpearon los salientes cercanos, rebotaron y siguieron cayendo. Una pequeña piedra, sin embargo, golpeó mi mano, añadiendo otro moretón a la colección de heridas. Cuando terminó el desprendimiento, recuperé el aliento y miré hacia arriba. La causa del desprendimiento probablemente fue una cabra montesa u otro animal que había perturbado las piedras inestables en las laderas superiores. Era un recordatorio de lo impredecible y peligrosa que puede ser la naturaleza. Continué la ascensión con aún más cautela. El sol comenzó a ponerse y me di cuenta de que no llegaría a la carretera antes del anochecer. Tenía que encontrar un lugar para pasar la noche, una cornisa o un nicho donde pudiera esperar la noche sin riesgo de caerme mientras dormía. Tras una larga búsqueda, encontré un lugar adecuado. Una pequeña explanada protegida por 3 lados por rocas, lo suficientemente ancha para tumbarme. Extendí la chaqueta que llevaba en la mochila y me senté, apoyando la espalda contra la roca. Se me había acabado el agua. El estómago me rugía de hambre. Me comí la mitad que me quedaba de la barrita energética, pero fue como echar una gota al mar. Necesitaba encontrar agua, y cuanto antes. Inspeccioné los alrededores desde mi puesto de observación. Abajo, a unos cientos de metros de donde iba a pasar la noche, divisé una mancha verde, posiblemente vegetación, que podía indicar la presencia de agua. Decidí que por la mañana bajaría allí, antes de seguir ascendiendo. La noche en la montaña cae rápido. Hace nada había luz, y de repente la oscuridad envolvía las laderas y la temperatura bajaba bruscamente. Me puse todas las capas de ropa que tenía, la camisa, el suéter, la chaqueta que le encontré al turista chino, me envolví el cuello con la bufanda de Elisa. Y aún así hacía frío. Saqué la libreta y, aprovechando los últimos rayos del sol poniente, anoté los acontecimientos del día. Cuánto había caminado, qué dificultades había encontrado, qué pensaba hacer mañana. Eso me ayudaba a mantener la claridad mental y a no sucumbir a la desesperación. Cuando oscureció por completo, guardé la libreta y miré las estrellas. Eran brillantes, como ayer, pero hoy las miraba desde otra altura, desde otra perspectiva. Estaba un paso más cerca de la salvación, un paso más lejos de la muerte. Con ese pensamiento cerré los ojos e intenté dormirme, a pesar del frío, el hambre y la sed. Mañana sería un nuevo día, una nueva lucha, y estaba decidido a ganarla. Me desperté con el sonido de un trueno. Al abrir los ojos, vi que el cielo, que ayer estaba despejado, estaba cubierto de nubes pesadas. A lo lejos brillaban relámpagos
y el trueno resonaba entre las cumbres. Se avecinaba una tormenta. Mi primer instinto fue seguir ascendiendo antes de que empezara a llover. Pero la razón me decía que era peligroso. Las rocas mojadas se volverían resbaladizas, el riesgo de caerme se multiplicaría. Además, estar en una ladera expuesta durante una tormenta es una forma segura de convertirse en un pararrayos. Decidí descender hasta la mancha verde que había visto ayer. Allí podía haber agua, y tal vez incluso algún refugio contra la tormenta que se acercaba. Recogiendo mis cosas, empecé un descenso cauteloso. Bajar era más fácil que subir, pero aún así peligroso. Las piedras se desprendían bajo mis pies, y tenía que buscar constantemente puntos de apoyo seguros. Al cabo de una hora llegué a mi destino. Una pequeña hondonada donde crecían arbustos e incluso algunos árboles bajos. Y, para mi enorme alegría, allí había realmente una fuente de agua. Un pequeño arroyo que bajaba por la roca y formaba una pequeña poza. Me lancé al agua como un sediento en el desierto. Llené las manos y bebí, sin poder parar. El agua estaba fría y limpia, con un ligero sabor mineral. Nunca en mi vida había bebido nada más delicioso. Una vez saciada la sed, llené la cantimplora y la botella. Luego busqué refugio. No lejos del arroyo encontré un hueco en la roca, no una cueva, pero una hornacina lo suficientemente profunda para protegerme de la lluvia. Apenas había tenido tiempo de meterme allí cuando empezó a llover a cántaros. La lluvia caía a mares, convirtiendo la ladera de la montaña en un torrente. Los relámpagos caían cada vez más cerca, el trueno resonaba tan fuerte que parecía que la tierra temblaba. Sentado en mi refugio, observé la tormenta. Era un espectáculo a la vez majestuoso y aterrador. La fuerza de la naturaleza, ante la cual el hombre no es nada, una mota de polvo, un instante. La lluvia no cesó durante varias horas. Aproveché ese tiempo para examinar y vendar mis heridas. El corte de la mano empezaba a curar, pero alrededor había una inflamación roja, posiblemente una infección incipiente. Lo lavé con agua del arroyo y le apliqué un antiséptico del botiquín. El pie seguía doliendo, pero la hinchazón había disminuido casi por completo. El hambre era cada vez más fuerte. No había comido nada más que la mitad de la barrita desde ayer. Inspeccionando las plantas de alrededor, no encontré nada que pudiera identificar con certeza como comestible. El riesgo de envenenamiento era demasiado alto. Pero tuve suerte de otra manera. En la pequeña poza que formaba el arroyo, vi movimiento. Al fijarme, vi pequeños peces, no más largos que un dedo. Había muchos, y parecían no tener miedo de mí. Utilizando mi camisa como una red improvisada, intenté pescar algunos peces. Tras varios intentos fallidos, conseguí sacar 4. No era mucho, pero era mejor que nada. Ahora tenía que encender un fuego para cocinar el pescado. Con la lluvia torrencial que caía, parecía una tarea imposible. Pero en mi refugio estaba relativamente seco, y recogí algunas ramas secas y hojas que encontré bajo las rocas salientes. Con un encendedor y mucha paciencia, conseguí encender una pequeña hoguera. Ensarté los peces en una rama delgada, y los mantuve sobre el fuego hasta que estuvieron cocidos. El olor a pescado asado hizo que mi estómago rugiera aún más fuerte. El pescado estaba lleno de espinas y casi sin sabor, pero en ese momento me pareció un banquete de reyes. Me lo comí todo hasta la última espina, saboreando cada bocado. La lluvia finalmente empezó a amainar, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Era evidente que hoy no podría seguir ascendiendo. Las laderas estaban demasiado húmedas y peligrosas. Tendría que pasar otra noche aquí. Decidí aprovechar lo que quedaba de luz para explorar los alrededores. Quizás lograra encontrar algo más de comida o algo útil para la supervivencia. No lejos de mi refugio descubrí una maraña de arbustos con pequeñas bayas oscuras. Parecían arándanos, pero no estaba seguro. No quería arriesgarme, pero el hambre era más fuerte que el miedo.
Con cautela probé una baya. Era agridulce, sin amargor ni un sabor extraño que indicara toxicidad. Tras esperar media hora sin notar ningún efecto adverso, recogí un puñado de bayas y me las comí. Eran refrescantes y, al parecer, me dieron un poco de energía. Mientras seguía explorando, me topé con un árbol viejo, derribado, probablemente, por una tormenta anterior. En sus raíces vi algo que brillaba. Escarbando en la tierra, encontré un objeto metálico. Una cantimplora, vieja, cubierta de óxido, pero aún intacta. En su interior algo chapoteaba. Abrí la tapa y sentí un fuerte olor a alcohol. Seguramente era aguardiente casero, chicha o algo parecido. No la bebí, pero decidí guardar la cantimplora. El alcohol podría servir como desinfectante o para friegas en caso de frío. De regreso a mi refugio, noté en la ladera de la montaña, un poco más arriba de donde estaba, algo extraño que no encajaba con el paisaje. Al fijarme bien, comprendí que era una construcción, quizás una antigua cabaña o un refugio de pastores. A pesar del cansancio, decidí subir y comprobarlo. Me llevó media hora de dura ascensión por la ladera resbaladiza. Cuando llegué al lugar, vi una construcción de piedra semiderruida. Efectivamente, una antigua cabaña de pastores o cazadores. El tejado se había derrumbado parcialmente, pero una pared y una esquina del techo se conservaban lo suficientemente bien como para ofrecer cobijo. Dentro de la cabaña encontré restos de una hoguera, algunos objetos de madera rotos que probablemente habían sido muebles y, para mi sorpresa, una manta vieja, sucia y carcomida por las polillas, pero aún capaz de proporcionar algo de calor. Decidí trasladar mi campamento allí. La cabaña ofrecía mejor protección contra las inclemencias del tiempo que la oquedad en la roca, y se encontraba más arriba en la ladera, lo que significaba que mañana tendría que recorrer menos distancia hasta la carretera. Volví a bajar al arroyo, llené mis recipientes con agua, recogí el resto de mis cosas y subí hasta la cabaña. Para entonces empezaba a oscurecer, así que me apresuré a preparar mi nuevo refugio. Despejé un lugar junto a la pared que se mantenía en pie, lejos de la parte derrumbada del techo. Extendí la manta que había encontrado y, encima, mi chaqueta. Encendí una pequeña hoguera en el viejo hogar, utilizando los restos de ramas secas que encontré en la cabaña y las que había traído conmigo. El fuego proporcionaba un poco de calor y, lo que no era menos importante, luz. Saqué el cuaderno y anoté los acontecimientos del día. Luego saqué la cámara de fotos y revisé las imágenes tomadas en los últimos días. Fotos del lugar del accidente, vistas de las montañas, mi camino hacia arriba. Estas imágenes no eran solo un testimonio documental de lo sucedido, sino también una especie de diario de mi viaje hacia la salvación. Tomé algunas fotos del interior de la cabaña a la luz del fuego. Estas fotos tenían una calidad especial. Las sombras danzando en las paredes, los reflejos del fuego creando una atmósfera casi mística. En otra situación, estaría orgulloso de estas tomas. Ahora, sin embargo, eran simplemente una forma de distraerme de la realidad, del hambre, del frío y del miedo. La noche en las montañas después de la lluvia era especialmente fría. Me envolví en la manta, a pesar de su dudosa limpieza, y me acerqué al fuego. El fuego se extinguía lentamente y comprendía que pronto me quedaría en la oscuridad y el frío. Antes de dormirme, miré hacia afuera. Las nubes se habían disipado y el cielo volvía a estar repleto de estrellas. La luna, casi llena, iluminaba las montañas con una luz plateada. Era hermoso, pero en esa belleza había una inquietud de otro mundo, casi sobrenatural. Me sentía infinitamente pequeño y solo frente a este mundo majestuoso e indiferente. Volví a la cabaña y me acosté, escuchando los sonidos de la noche, el susurro del viento, el crepitar de las brasas, el lejano grito de algún ave nocturna. El cansancio hizo mella y me sumí en un sueño, lleno de extraños y perturbadores sueños sobre el autobús cayendo,
sobre los rostros de los fallecidos, sobre el ascenso interminable por una ladera que nunca termina. El amanecer del tercer día de mi travesía llegó con un frío penetrante. La hoguera se había extinguido hacía mucho, y la cabaña, con su techo medio derruido, ofrecía poca protección contra el frescor de la mañana. Me desperté, tiritando de frío, con las extremidades entumecidas y el cuello agarrotado. Al mirar afuera, vi que el cielo estaba de nuevo despejado, sin rastro de la tormenta de ayer. El sol empezaba a despuntar por el horizonte, tiñendo las cimas de las montañas de rosa. Era una buena señal. Hoy podría continuar mi ascenso. Pero primero tenía que ocuparme de las necesidades básicas. Bajé al arroyo, me lavé con agua helada, lo que instantáneamente ahuyentó los restos del sueño, y llené mis recipientes. Luego intenté pescar algunos pececillos más para el desayuno, pero parecían haberse vuelto más listos y evitaban mis torpes intentos. En lugar de eso, recogí más bayas de las que había encontrado ayer y las comí con el resto de galletas que tenía en la mochila. Era un desayuno escaso, pero debía darme la energía necesaria para la subida que me esperaba. Antes de ponerme en marcha, volví a examinar mis heridas. El corte en el brazo tenía mejor aspecto tras aplicar el antiséptico. La inflamación había disminuido. El pie aún me dolía al apoyarlo, pero podía soportar mi peso. Los moratones y rasguños en el cuerpo habían adquirido un tono amarillento verdoso, señal inequívoca de que estaban empezando a curarse. Recogí mis cosas, eché una última mirada a la cabaña que me había dado refugio durante aquella noche difícil y empecé a ascender. Hoy estaba decidido a llegar a la carretera. Las primeras horas de la subida transcurrieron con relativa facilidad. La pendiente en este punto no era tan pronunciada como abajo, y después de la lluvia, la tierra estaba más blanda, lo que facilitaba el avance. Me movía lento pero constante, ahorrando fuerzas y eligiendo cuidadosamente el camino. Hacia el mediodía, el sol estaba en lo alto y el calor volvía a ser un problema. Hice un alto en la sombra de una gran roca, bebí un poco de agua y me comí la última galleta. Tras descansar alrededor de media hora, continué el camino. Ahora la pendiente era más pronunciada y el ascenso se ralentizaba. Cada paso requería un esfuerzo, cada metro de altura se ganaba con dificultad. Pero no me rendía. La idea de que arriba estaba la carretera, la gente, la salvación, me daba fuerzas. A media tarde, llegué a un tramo donde la pendiente era casi vertical, una verdadera pared rocosa que exigía habilidades de alpinista. Yo no tenía ni equipo ni experiencia en escalada. Me detuve, evaluando la situación. No había forma de subir recto, tenía que buscar un rodeo. Decidí avanzar a lo largo de la ladera, esperando encontrar un tramo más suave. Eso significaba una distancia adicional, pero no había otra opción. Comencé el flanqueo, moviéndome con cuidado por una estrecha cornisa, tratando de no mirar hacia abajo, donde el abismo parecía insondable. Después de una hora de este desplazamiento, finalmente vi lo que buscaba, una grieta en la roca que podía subirse como una escalera natural. Me dirigí hacia ella, ya anticipando una ascensión más fácil, pero el destino me tenía reservada otra prueba. Cuando solo me quedaban unos metros para llegar a la grieta, la cornisa por la que caminaba se derrumbó repentinamente bajo mis pies. Sentí cómo la tierra se escapaba de debajo de mí, cómo mi cuerpo comenzaba a caer hacia atrás, al vacío. En el último momento, logré agarrarme a una repisa de la roca. Quedé colgando de una mano sobre el precipicio, con las piernas balanceándose inútilmente en el aire. La mochila, tirando hacia abajo, parecía un peso insoportable. Intenté impulsarme hacia arriba, buscar un punto de apoyo para los pies, pero la roca era lisa, sin salientes. Este es el final, pensé. He recorrido todo este camino, he sobrevivido a una catástrofe, solo para estrellarme aquí, a unos cientos de metros de la salvación. Pero el instinto de supervivencia fue más fuerte que la desesperación. Tensé todos los músculos, me impulsé hacia arriba con una mano
y con la otra busqué otro saliente más arriba. Ahora me sujetaba con ambas manos, lo que me daba más posibilidades. Con un esfuerzo sobrehumano, me volví a impulsar, lancé una pierna sobre los restos de la cornisa y rodé hacia un lugar seguro. Allí me quedé tumbado, respirando con dificultad, el corazón latiendo como loco, la boca seca por el miedo y la tensión. Cuando recuperé un poco el aliento, me levanté con cuidado y miré a mi alrededor. El camino hacia la grieta había quedado cortado por el derrumbe. Tenía que buscar otra ruta. Me dirigí en dirección contraria, todavía temblando por el susto. Al cabo de un rato, encontré otra posible vía de ascenso, no tan cómoda como la grieta, pero aún transitable. Era una ladera empinada, cubierta de piedras sueltas y escasos arbustos a los que podía agarrarme para subir. Empecé a trepar, agarrándome a todo lo que pudiera darme apoyo. Las piedras se desprendían bajo mis pies, las manos resbalaban sobre la tierra húmeda por la lluvia. Varias veces me deslicé hacia atrás, perdiendo la altura ganada con dificultad. Pero obstinadamente continué la ascensión. El sol ya empezaba a declinar cuando, exhausto y herido, pero aún lleno de determinación, llegué a la parte superior de la ladera. Y allí, para mi indescriptible alegría, la vi. La carretera, esa tristemente célebre carretera de la muerte, que ahora me parecía el camino de la vida. Me caí de rodillas y lloré, de alivio, de cansancio, de la ososnanie de que había sobrevivido, de que lo peor había pasado. Luego me sequé las lágrimas y miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta, ni un solo coche a la vista. Pero eso no importaba. Estaba seguro de que, tarde o temprano, alguien pasaría, y podría detenerlo, pedirle ayuda. Me senté en una piedra al borde de la carretera y saqué la cantimplora con agua. Bebí varios sorbos, disfrutando de cada gota. Luego saqué la cámara de fotos e hice varias fotos, de la carretera, de las montañas de alrededor, del abismo del que acababa de salir. Esas fotos debían ser el testimonio de mi viaje, de mi lucha por la vida. Pasaba el tiempo y la carretera seguía vacía. El sol se ponía cada vez más bajo, las sombras se alargaban. Empecé a preocuparme. ¿Y si hoy no pasa nadie más? ¿Seré capaz de sobrevivir a otra noche en las montañas, sin comida y con un mínimo de agua? Fue entonces cuando oí un sonido lejano, pero nítido, de un motor. Me puse de pie de un salto, escudriñando el horizonte de la carretera. A los pocos minutos, un vehículo asomó por la curva, una vieja camioneta que avanzaba lentamente por la peligrosa carretera serpenteante. Salí corriendo al centro de la carretera, agitando los brazos. El corazón me latía con fuerza por el miedo a que el conductor no me viera o, peor aún, a que me viera y no se detuviera. Pero la camioneta empezó a frenar y se detuvo a pocos metros de mí. De la camioneta salió un anciano boliviano con un sombrero desgastado y una camisa a cuadros. Me miraba con asombro y desconfianza. Y no era para menos. Un extranjero sucio y ensangrentado en medio de la carretera de la muerte era una visión poco común. «Ayúdame, por favor», dije en un español chapurreado. «Accidente. Autobús. Abajo». Señalé el precipicio. El hombre frunció el ceño, tratando de entender mis palabras. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe, comprendiendo. «¿Accidente de autobús? ¿Caída?» Hizo un gesto de caída. Asentí. «Sí, sí. Muchos muertos. Yo solo». Me señalé a mí mismo. Sobreviví. El hombre se santiguó rápidamente y murmuró algo, una oración o una maldición. No lo entendí. Luego me invitó a subir al vehículo con un gesto. «Vamos. Hospital. Policía». Subí agradecido a la cabina de la camioneta. Dentro olía a gasolina, a tabaco y a algo específicamente local, quizás hojas de coca, que muchos bolivianos mascan para mantenerse despiertos. El hombre se presentó. Era Eduardo. Era un campesino de un pueblo cercano
y regresaba a casa después de un viaje a La Paz. Nos comunicamos en una mezcla de español, inglés y gestos. Le conté sobre el accidente, cómo había sobrevivido y escapado. Él negaba con la cabeza, chasqueaba la lengua y volvía a santiguarse. «Milagro», dijo. «Miracle. Dios te ha guardado». No estaba seguro sobre Dios, pero milagro sí que lo era. De 17 personas, solo yo había sobrevivido. ¿Por qué? Esta pregunta probablemente me perseguiría el resto de mi vida. Eduardo dijo que me llevaría a la ciudad más cercana con un hospital. Coroico, a unas 2 horas de distancia. Desde allí podría contactar a las autoridades, a la embajada, a mi familia. Mientras conducíamos, miré por la ventana hacia las montañas, hacia el mismo precipicio del que había escapado. Desde la altura de la carretera, parecía aún más profundo y aterrador. En algún lugar allí abajo yacían los cuerpos de mis compañeros de viaje, los restos del autobús. En algún lugar allí abajo casi terminaba mi camino. «Eres un hombre valiente», dijo Eduardo en una mezcla de español e inglés. «Muy valiente. O muy afortunado». Me encogí de hombros. Ni la valentía ni la suerte me habían traído hasta aquí. Simplemente el deseo de vivir, el instinto de supervivencia que resultó ser más fuerte que el miedo y la desesperación. «Solo quería sobrevivir», respondí, «como cualquiera en mi lugar». Eduardo negó con la cabeza. «No cualquiera. Muchos se habrían rendido. Habrían muerto de miedo, de frío, de hambre. Tú no». No discutí. Tal vez tenía razón. Tal vez había algo en mí, no valentía, sino terquedad, una falta de voluntad para rendirme, que me ayudó a sobrevivir donde otros habrían perecido. Continuamos por la peligrosa carretera serpenteante. El sol casi se había puesto y la carretera se volvía aún más peligrosa en el crepúsculo. Pero Eduardo, al igual que Miguel, nuestro difunto conductor, conocía esta carretera como la palma de su mano. Conducía la camioneta con seguridad, pero con cautela, sin arriesgarse innecesariamente. Empecé a dormitar, acunado por el monótono ruido del motor y el calor de la cabina. Por primera vez en 3 días me sentía seguro. Por primera vez podía permitirme relajarme, no pensar en sobrevivir, en el siguiente paso, en el siguiente trago de agua. Me desperté cuando la camioneta se detuvo. Al abrir los ojos, vi las luces de una ciudad. Coroico, como había dicho Eduardo. Habíamos llegado a un pequeño edificio con una cruz roja en el letrero, el hospital local. «Hemos llegado», dijo Eduardo. «Aquí te ayudarán». Le di las gracias, tratando de expresar toda la profundidad de mi gratitud por el rescate. Él hizo un gesto restándole importancia. «Cualquiera habría hecho lo mismo. No me des las gracias». Pero sabía que no cualquiera lo habría hecho. Como tampoco cualquiera habría sobrevivido a ese accidente, ni cualquiera habría salido de un precipicio de 500 metros. A veces, la elección entre la vida y la muerte, entre la salvación y la perdición, depende de casualidades, de detalles, de decisiones tomadas en una fracción de segundo. Eduardo me ayudó a salir del vehículo y me acompañó hasta las puertas del hospital. Dentro nos recibió una enfermera que, al ver mi estado, llamó inmediatamente a un médico. Rápidamente me pusieron en una camilla y me llevaron a la sala de reconocimiento. El doctor, un joven boliviano con ojos cansados, examinó mis heridas, me hizo algunas preguntas en un inglés con fuerte acento. Le conté sobre el accidente, sobre mi viaje de 3 días, sobre mis lesiones. «Ha tenido usted mucha suerte», dijo mientras limpiaba un corte en mi brazo. «Muchos no sobreviven a caídas así, y los que sobreviven a menudo no pueden salir». Asentí. Realmente había tenido suerte. O, como dijo Eduardo, fue un milagro. O tal vez solo una coincidencia de circunstancias, una casualidad, un capricho del destino. «Debemos informar a la policía», continuó el doctor.
Y a su embajada. Podrá contactar a su familia. Asentí de nuevo. La idea de que pronto podría escuchar las voces de mis seres queridos, de decirles que estaba vivo, me llenó de calidez y esperanza. El doctor terminó de curar mis heridas. Me puso una inyección de antibiótico por si acaso hubiera riesgo de infección, y otras contra el tétanos y la rabia, por si las moscas. Después, la enfermera me llevó a una sala donde había una cama con sábanas limpias, una ducha y, lo más importante, comida. Comida de verdad, caliente, que no veía desde hacía 3 días. Me di una ducha, quitándome de encima la suciedad, la sangre y el sudor de 3 días de lucha por la supervivencia. Luego me puse un pijama del hospital y me senté en la cama. La enfermera me trajo una bandeja con comida, una sopa sencilla, arroz, un trozo de pollo y té. Para mí, aquello era un banquete digno de un rey. Después de comer, vino un policía, un joven agente con un bloc de notas y un bolígrafo. Hablaba inglés mejor que el doctor, y me hizo un sinfín de preguntas sobre la catástrofe. ¿Cuándo y dónde ocurrió exactamente? ¿Cuántos pasajeros había? ¿Quién era el conductor? ¿Qué causó la caída? Respondí con el mayor detalle posible. Le mostré fotos en mi cámara. El lugar del accidente, los cuerpos de los fallecidos, mi camino de ascenso. El agente lo anotaba todo en el bloc de notas, a veces sacudiendo la cabeza con horror y compasión. «Enviaremos un equipo de rescate en cuanto amanezca», dijo, «para recoger los cuerpos». Asentí. Era importante no dejarlos allí, devolverlos a sus familias para el funeral, para la despedida. «Su embajada ya ha sido notificada», añadió el agente. «Se pondrán en contacto con sus familiares. Y, probablemente, alguien vendrá a buscarle en los próximos días». Después de que se fuera el policía, me quedé solo en la tranquila habitación del hospital. Por primera vez en 3 días, podía descansar de verdad, sin temer por mi vida a cada segundo. Me tumbé en la cama, disfrutando de la suavidad del colchón, la limpieza de las sábanas, el calor de la manta. Pero el sueño no llegaba. Tenía ante mis ojos las imágenes de la catástrofe, los rostros de los fallecidos, especialmente el de Elisa, con sus ojos verdes llenos de horror en los últimos segundos. Oía los gritos, el sonido del metal rompiéndose, los golpes del autobús contra las rocas al caer. Sentía el frío de las noches en las montañas, el dolor de las heridas, el hambre y la sed. Comprendía que esos recuerdos me acompañarían durante mucho tiempo, quizás toda la vida. Que las pesadillas se convertirían en parte de mis noches, que el sentimiento de culpa por haber sobrevivido yo y ellos nunca desaparecería por completo. Pero también entendía que debía seguir adelante. Debía contar esta historia, no solo para mí, sino también para aquellos que murieron, para que su muerte no fuera olvidada, para que sus familias supieran lo que sucedió, para que, tal vez, este tipo de tragedias ocurrieran con menos frecuencia. Con estos pensamientos, finalmente me dormí. Por primera vez en 3 días, un sueño tranquilo y profundo, sin miedo a no despertar, sin la necesidad de estar alerta a cada segundo. Sobreviví. Salí de allí, volveré a casa, y contaré esta historia. La mañana en el hospital de Coroico comenzó con una luz solar brillante que se filtraba a través de las finas cortinas de las ventanas. Me desperté descansado, a pesar de las pesadillas que me habían atormentado durante la noche. El dolor físico de las heridas y contusiones pasó a un segundo plano ante el dolor emocional, los recuerdos de la catástrofe, de los compañeros fallecidos, de 3 días de lucha por sobrevivir. La enfermera trajo el desayuno, comida sencilla pero nutritiva, que me pareció un manjar después de los días de hambre en las montañas. Mientras comía, entró en la sala el doctor que me había examinado ayer. «¿Cómo se encuentra hoy?», preguntó, revisando los vendajes de mis heridas. «Mejor», respondí. «Físicamente, al menos». El doctor asintió con comprensión. «Las heridas físicas sanarán más rápido que las emocionales. Necesitará tiempo,
y, posiblemente, ayuda de especialistas cuando vuelva a casa. No discutí. Tenía razón. Lo que había vivido dejaría cicatrices no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Recuerdos que me perseguirían, un sentimiento de culpa que tal vez nunca desaparecería por completo. Después del desayuno y el reconocimiento, entró en la sala un hombre con un traje formal, un representante del consulado ruso en Bolivia. Se presentó como Andrei Sergeyevich y dijo que había venido en cuanto recibió la noticia de lo sucedido. Nos pondremos en contacto con sus familiares, dijo, y organizaremos su envío a casa en cuanto los médicos den permiso para volar. Le di las gracias y pregunté por la operación de rescate, si había salido el equipo hacia el lugar del accidente, si habían encontrado los cuerpos. Sí, el equipo de rescate salió al amanecer, respondió Andrei Sergeyevich. Deberían llegar al lugar del accidente en las próximas horas. Recibiremos información en cuanto encuentren algo. Luego me dio un teléfono para que pudiera ponerme en contacto con mis familiares. Marqué el número de mis padres, y cuando escuché la voz de mi madre, algo se rompió dentro de mí. No pude hablar durante unos segundos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Marat? ¿Eres tú?» La voz de mi madre era ansiosa. «¿Estás bien?» «Sí, mamá». Finalmente logré articular. «Estoy vivo. Estoy relativamente bien». No le conté todos los detalles de la catástrofe por teléfono. Solo le dije que había tenido un accidente, pero que había sobrevivido y que pronto volvería a casa. Prometí llamar de nuevo cuando se supieran los detalles de mi regreso. Después de hablar con mis padres, sentí al mismo tiempo alivio y una nueva oleada de emociones. La voz de mi madre, tan familiar y distante, me recordó mi hogar, una vida normal que ahora me parecía algo de otro mundo. El día en el hospital se arrastraba. Dormía mucho. El cuerpo se recuperaba de 3 días de tensión extrema. En los ratos que estaba despierto, revisaba las fotos de mi cámara, que milagrosamente no se había dañado en la caída. Imágenes de los últimos días antes de la catástrofe, caras de turistas, vistas de Bolivia. Y luego, las sombrías tomas del lugar del accidente, mi camino hacia arriba, los últimos momentos de la lucha por la supervivencia. Esas fotografías no eran simples imágenes. Eran un testimonio, un documento, una historia. Una historia que debía contar. Esa misma tarde, Andrei Sergeyevich volvió a la habitación, esta vez acompañado por un oficial de policía local. Sus rostros eran serios, incluso sombríos. «El equipo de rescate ha encontrado el lugar del accidente», dijo el cónsul. «Han descubierto los restos del autobús y los cuerpos de los fallecidos». Asentí. Sabía que los encontrarían. Lo había visto con mis propios ojos. 16 cuerpos, continuó. Todos murieron instantáneamente o poco después de la caída, según la evaluación preliminar de los médicos. 16 vidas truncadas en un instante. 16 historias que nunca serían escritas. 16 familias que recibirían terribles noticias. «Deberá prestar declaración oficial», dijo el policía, «como único testigo y superviviente. Pero puede esperar hasta mañana si no se siente suficientemente bien». «Estoy listo para hacerlo ahora», respondí. «Cuanto antes, mejor». Durante las siguientes 2 horas, conté todo lo que recordaba sobre la catástrofe, el clima, la carretera, el momento en que el autobús se salió del precipicio, cómo recuperé la conciencia entre los escombros, cómo me di cuenta de que era el único superviviente, cómo decidí salir de allí. Los 3 días de lucha por la vida, el hambre, la sed, el frío, el miedo. El momento en que finalmente llegué a la carretera y Eduardo me rescató. El policía anotaba mis palabras, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Andrei Sergeyevich traducía cuando surgían dificultades idiomáticas. Cuando terminé, ambos hombres parecían conmocionados. «Es una historia increíble», dijo el policía. «Ha demostrado un coraje y una fuerza de voluntad excepcionales». Negué con la cabeza.
Solo quería sobrevivir, como cualquiera en mi lugar. No cualquiera podría haber hecho lo que usted hizo, replicó Andrei Sergeyevich. No cualquiera habría encontrado la fuerza para salir de ese abismo. No discutí. Tal vez tenían razón. Tal vez lo que hice fue realmente algo especial. Pero para mí fue simplemente una lucha por la vida, un instinto de supervivencia, la negativa a rendirme. Al día siguiente, el médico anunció que estaba lo suficientemente sano como para volar. Mis heridas cicatrizaban bien, no había signos de daños internos graves. Andrei Sergeyevich me informó que el billete de avión estaba reservado para pasado mañana, con una escala en Sao Paulo. ¿Y qué pasa con los cuerpos de los fallecidos?, pregunté. ¿Los enviarán a sus países de origen? Sí, respondió el cónsul. Estamos trabajando con las embajadas de todos los países cuyos ciudadanos murieron en la catástrofe. Los cuerpos serán enviados a sus países de origen después de las formalidades necesarias. Asentí. Era importante, para que las familias pudieran despedirse de sus seres queridos, para que tuvieran un lugar donde ir y recordarlos. Ese mismo día, pedí a Andrei Sergeyevich que me ayudara a contactar con la familia de Elis. Tenía su libreta con direcciones y números de teléfono, y sentía que debía contar a sus familiares los últimos días de su hija, cómo era antes de la catástrofe. El cónsul prometió ayudar y dijo que la embajada francesa ya se había puesto en contacto con la familia de Elise y otros turistas franceses que murieron en la catástrofe. Por la noche, escribí una carta a los padres de Elise. Les conté cómo nos conocimos en un hostal en La Paz, cómo decidimos juntos hacer una excursión por la carretera de la muerte. Cómo sonreía, fotografiaba las vistas, cómo admiraba la belleza de las montañas. Cómo, en los últimos instantes antes de la catástrofe, me agarró la mano, y cómo sus ojos verdes fueron lo último que vi antes de perder el conocimiento. No sabía si enviaría esa carta. Tal vez sería demasiado doloroso para sus familiares. Tal vez sería mejor guardar esos recuerdos para mí. Pero sentía la necesidad de escribirlos, conservarlos, no dejar que desaparecieran. Pasé mi último día en el hospital de Coroico preparándome para la partida. Andrei Sergeyevich me trajo ropa nueva en lugar de la que llevaba puesta durante la catástrofe y me ayudó con la tramitación de los documentos necesarios para salir del país. Me despedí del médico y de las enfermeras que me habían cuidado durante esos días. Me desearon un viaje seguro y una pronta recuperación, no solo física sino también espiritual. Antes de ir al aeropuerto, le pedí a Andrei Sergeyevich un favor: encontrar a Eduardo, el campesino que me había rescatado en la carretera, y transmitirle mi agradecimiento y un pequeño regalo: mi cámara fotográfica. Hice copias de todas las fotos, y ahora quería que esa herramienta, que me había acompañado en los momentos más duros, perteneciera a la persona gracias a la cual seguía con vida. El cónsul prometió cumplir mi petición y dijo que Eduardo ya se había convertido en un héroe local. Su historia sobre el rescate de un extranjero en la carretera de la muerte había corrido como la pólvora por todas las noticias locales. El camino al aeropuerto de La Paz fue largo y transcurría por esa misma carretera donde ocurrió la catástrofe. Miraba por la ventana del coche los familiares paisajes montañosos, la serpenteante carretera, los precipicios a ambos lados. En algún lugar de ahí abajo, había pasado los 3 días más terribles e importantes de mi vida. En el aeropuerto de La Paz, me esperaba un representante de la aerolínea que debía acompañarme hasta Moscú. Andrei Sergeyevich se despidió de mí, deseándome un vuelo seguro y una pronta recuperación. Su historia es asombrosa, dijo al despedirse. Debería contarla al mundo. Asentí. Ya sabía que lo haría. No por la fama o la atención, sino por la memoria de los que murieron, como advertencia para aquellos que puedan encontrarse en una situación similar, como testimonio de lo que es capaz el ser humano en la lucha por la vida. El vuelo de La Paz a Sao Paulo transcurrió como en una niebla. Dormí la mayor parte del trayecto, agotado física y emocionalmente. En Sao Paulo tenía una escala, y luego un largo vuelo a Moscú.
Cuando el avión comenzó a descender sobre Moscú, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por regresar a casa, tristeza por aquellos que nunca volverían con sus seres queridos, inquietud por cómo sería mi vida después de todo lo vivido. Mis padres me esperaban en el aeropuerto. Cuando vi sus rostros, demacrados por la preocupación, pero radiantes de alegría por el encuentro, comprendí que realmente había vuelto a casa. Nos abrazamos, y todas las palabras que había preparado, todas las explicaciones que quería dar, de repente se volvieron innecesarias. Lo único importante era que estaba vivo, que había regresado, que estábamos juntos de nuevo. En casa me esperaba la paz y el cuidado que tanto había echado de menos en los últimos días. Mi madre preparó mis platos favoritos. Mi padre se sentaba en silencio a mi lado, tocándome a veces el hombro, como comprobando que realmente estaba allí, que no era un sueño. Poco a poco, día tras día, les fui contando lo que había pasado. La catástrofe, los 3 días en las montañas, la lucha por la supervivencia. Ellos escuchaban, sin interrumpir, a veces llorando, a veces apretando los puños con impotente rabia ante el destino que tan fácilmente podría haberme arrebatado a su hijo. Una semana después de regresar, empecé a escribir. Al principio eran solo notas, recuerdos, detalles que temía olvidar. Luego comenzaron a tomar forma en una narración coherente, en la historia de mi supervivencia. Escribí no solo sobre las pruebas físicas, el hambre, la sed, el frío, el dolor. Escribí sobre el miedo, la desesperación, los momentos de debilidad, cuando quería rendirme. Sobre la determinación, que surgía de lo más profundo de mi alma, cuando parecía que ya no tenía fuerzas. Sobre los pensamientos y sentimientos que me invadieron en aquellos 3 días, que cambiaron toda mi vida. Escribí sobre los fallecidos. Sobre Elisa con sus ojos verdes, sobre la pareja alemana, sobre el vociferante estadounidense Jason, sobre los turistas chinos, sobre los australianos de luna de miel, sobre Miguel, nuestro conductor, y Raúl, el guía. Sobre sus últimos minutos, sobre su miedo y esperanza, sobre sus vidas, truncadas de forma tan repentina y trágica. Escribí sobre el rescate, sobre Eduardo, el campesino de mirada bondadosa que se detuvo en la carretera desierta y recogió a un desconocido sucio y ensangrentado, sobre el doctor y las enfermeras del hospital de Coroico, que me cuidaron, no solo de mis heridas físicas, sino también de mis traumas emocionales. Y escribí sobre el regreso, sobre cómo había cambiado mi visión del mundo, de la vida, de lo que realmente importa, sobre cómo cada nuevo día se había convertido en un regalo para mí, cada inhalación, en un milagro, cada encuentro con mis seres queridos, en una joya. Un mes después de regresar, terminé mi manuscrito. Lo releí, hice correcciones, añadí fotografías, las que había tomado antes de la catástrofe y las que hice después, documentando mi camino hacia la salvación. No sabía qué hacer con esta historia. ¿Publicarla como un libro? ¿Subirla a Internet? ¿Dejarla para mí y mis seres queridos? Pero sabía una cosa. Esta historia debía ser contada. No por mí, sino por aquellos que murieron, por su memoria, por sus familias, por todos los que puedan encontrarse en una situación similar. 2 meses después de la catástrofe, recibí una carta de Francia. Era la respuesta de los padres de Elisa a mi carta, que al final me había decidido a enviar. Me agradecían el relato de los últimos días de su hija, que hubiera mantenido viva su memoria, que hubiera sobrevivido para contar esta historia. Me enviaron una fotografía de Elisa, no la oficial, la que había visto en las noticias sobre la catástrofe, sino una casera, donde sonreía, feliz y despreocupada, con esos mismos ojos verdes brillantes que fueron lo último que vi antes de perder el conocimiento al caer. Puse esa fotografía en mi escritorio, no como un recordatorio de la tragedia, sino como un símbolo de la vida, que continúa incluso después de las pruebas más terribles, como un recordatorio de que debemos atesorar cada instante, cada encuentro, cada sonrisa,
porque nunca sabemos cuándo todo puede llegar a su fin. Mi historia de supervivencia tras la caída de un autobús a un precipicio en la carretera de la muerte en Bolivia no es solo un relato de lucha física por la vida. Es una historia sobre el espíritu humano, sobre la fuerza de voluntad, sobre la determinación de no rendirse ni siquiera en las situaciones más desesperadas, sobre cómo, a veces, lo único que separa la vida de la muerte es una elección: luchar o sucumbir. Yo elegí luchar. Y sobreviví para contar esta historia.